Agradecemos hoy a quienes nos acompañan y especialmente a los panelistas que hoy expondrán sus presentaciones. Invito a la subdirectora de investigación, Susana Herrera, quien nos dará las palabras de bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Para la subdirección de investigación que me toca dirigir, propiciar este espacio de encuentro y reflexión sobre las memorias y sus sentidos es de gran relevancia, ya que son estas memorias individuales y colectivas las que nos permiten enraizarnos a un tiempo y espacio, dando sentido y significado a nuestras vidas, a nuestras identidades. Como lo expuso el neurocientífico Michel Gazzaniga, todo en la vida es memoria salvo el delgado filo del presente. Y quizá esta necesidad de trascendencia lleva a registrar consciente e inconscientemente nuestro paso por esta realidad, tejiendo así una trama de significados, sentimientos y emociones para sentirnos seguros ante una existencia que en muchas ocasiones nos provoca angustia y asombro. Este caminar por la vida imprime huellas que podemos visualizar en distintos niveles de la materialidad y de los sentidos, dejando así su impronta a nivel biológico, psicológico, social y cultural. La Tierra, como planeta, recurre a su propia forma de registrar ese devenir. Lo mismo ocurre en los seres humanos, que lo perpetúan utilizando distintos formatos que dan continuidad a lo habitado, como son, por ejemplo, los diarios de vida, los periódicos, las cartas, los cuadernos de campo, grafitis, los libros, los álbumes de fotos, los registros sonoros, los relatos de vida, entre otros. Recuerdos que, si bien no serán un retrato fiel de lo vivido, porque al rememorar se desdibujan personas, lugares, colores, olores y objetos, la esencia de ese momento y su remembranza nos permitirán volver a estos instantes que marcaron momentos de nuestra existencia, gatillando un sinfín de emociones, permitiendo a otras y a otros comprender fragmentos de nuestra historia. La vida no tendría sentido sin estas memorias y los especialistas que hoy nos acompañan nos hablarán de ello. Agradezco la presencia de cada uno y de cada una y deseo que esta jornada titulada Los sentidos de la memoria sea un hermoso recuerdo que quede fijado en sus vidas. Antes de finalizar, quiero agradecer al equipo de la Subdirección de Investigación por el hermoso trabajo realizado para concretar este encuentro. Agradecer a la Biblioteca Nacional por permitirnos estar en esta bella sala y por el apoyo técnico brindado. Al área de diseño del Departamento de Comunicaciones del CEPAD por las piezas gráficas diseñadas con tanto cariño, usando una hermosa propuesta elaborada por Leticia Martínez. Agradezco también al Departamento de Comunicaciones del CEPAD por la difusión de este evento en redes sociales. Muchas gracias. Ahora daremos inicio a la charla magistral de la doctora Carolina Crespo, quien es licenciada y doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la carrera de Ciencias Antropológicas y del posgrado de especialización en Museo, Transmisión Cultural y Manejo de Colecciones Antropológicas e Históricas de dicha facultad. A partir de una perspectiva etnográfica que combina trabajo de campo y de archivos, investiga sobre políticas de patrimonialización de saberes y materialidades de la vida cotidiana y sagrada indígena, restitución de ancestros, memorias subalternas, silencios, secretos, archivos, exhibiciones museales y turísticas, políticas, conservación, desarrollo y expropiación territorial en el marco de demandas territoriales mapuche.
Desarrolla numerosas actividades de transferencia y proyectos de colaboración con pueblos originarios en este terreno. Publicó y compiló varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Recibió un premio por su investigación de tesis de grado. Forma parte del equipo de Antropología de la Cultura y Patrimonio, del Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas, de la Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio y de la Red de Grupo de Estudios de Turismo. Es miembro del comité editorial de la revista Memorias Disidentes. Con esa bienvenida, puedes iniciar tu presentación, Carolina. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, creo que voy a usar anteojos porque no sé si veo tan bien ya a esta altura de la edad. Quería agradecer muy especialmente a la Subdirección de Investigación, al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y del Patrimonio en Chile. Y agradecer muy especialmente a Susana Herrera por la invitación, a Luis Alegría Licuime y bueno, a Ada también, Ada Barra, por toda la gestión que llevó adelante para que estuviese hoy acá. Decirles que para mí es un honor estar presente y haber sido invitada en este seminario, en este encuentro que trata sobre sentidos de las memorias, que es un tema que vengo trabajando hace muchos años. Yo titulé a esta conferencia Memorias profanadas, indigeneidades y presencias insistentes inconcebibles en Puel Mapu, Patagonia, Argentina. Y para iniciar la conferencia, yo quería presentarles dos imágenes bastante incómodas que circularon en el espacio público en estos últimos años, situadas en el noroeste de Chubut y en el sudoeste de Río Negro, en esta región que presento acá. La primera es un mural emplazado a la vera de la Ruta 40, en el trayecto que une la localidad del Bolsón, en Río Negro, con la localidad del Hoyo, en Chubut, ambos ubicados dentro de lo que se conoce como Comarca Andina del Paralelo 42, región cordillerana en la que trabajo desde hace 20 años con comunidades mapuches que reclaman títulos territoriales o que recuperaron espacios territoriales de los que fueron despojados. La segunda, la imagen de un rehue, difundido en varios medios de comunicación, situado en un territorio recuperado por la LOF mapuche Lafken-Winculmapu, en Villa Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, cerquita ahí en Bariloche, a muy pocos kilómetros de la comarca andina del Paralelo 42. Ambas imágenes me permiten reflexionar hoy acá un problema ya señalado por Pollack, que refiere a la transmisión pública de memorias subalternas, o, para ser un poquito más precisa sobre lo que quería compartir en este caso, que tiene que ver con los lugares de secrecía que se decide habitar y las memorias, procesos, territorialidades y temporalidades mapuches que se vuelven imposibles de nombrar y escuchar y mirar en el espacio público. La reflexión se funda al menos en tres consideraciones sobre las que quería hablar. La primera se relaciona con el hecho de que en Argentina la noción de memoria está íntimamente vinculada a los sucesos ocurridos entre 1976 y 1983, que es el periodo que abarcó la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y junto con la memoria, la noción de desaparición y genocidio como eventos están también temporalizados en ese periodo reciente de la historia. La segunda consideración sobre la que quería hablar es que en este país los pueblos originarios han sido incorporados, más que en el campo de las políticas de la memoria, en el de las políticas de patrimonialización, que con distintos acentos en cada contexto fueron delimitando la alteridad legítima. Y finalmente la tercera, que en la medida en que la política multicultural neoliberal hegemónica ha exigido como forma de reconocimiento del indígena una demostración de su autenticidad y ancestralidad, entendidas como continuidad con el pasado, la memoria indígena desde la visión hegemónica ha quedado siempre atrapada y agregaría clausurada en un tiempo anterior al de la conformación del Estado Nacional y enmarcada contradictoriamente dentro de una concepción occidental, blanca, nacionalista y capitalista que las mismas políticas patrimoniales continúan replicando con otros acentos. Dicho esto, mi interés es discurrir sobre estas consideraciones.
recuperando en esta conferencia algunas discusiones que fui desarrollando en estos últimos años y otras nuevas, pero bajo una clave de lectura diferente que tiene como vector analizar el papel, como decía, que memorias y secretos significativos ligados a ancestros y a conocimientos ancestrales vienen teniendo en los lenguajes de lucha indígena por el territorio en la región cordillerana de Río Negro y Chubut, sus efectos y afectos políticos. La elección no es caprichosa. Los conflictos que se sucedieron exponen, entre otras cosas, lo que me interesaba argumentar hoy acá. Un proceso complejo de agotamiento de un ciclo de hegemonía multicultural neoliberal en el que el modelo de alteridad indígena instituido por el propio régimen patrimonial parecería haber entrado en crisis por muy diversos y opuestos factores. Empiezo entonces por lo que nos convoca, la memoria. Como sabemos, las discusiones sobre las memorias desde 1980 giraron en torno a subrayar el papel constitutivo del pasado como conformador de lazos comunitarios, su papel en los procesos de sujeción y subjetivación, es decir, como tecnología de disciplinamiento y regulación del orden y valores hegemónicos, pero también su carácter conflictivo y dinámico, el rol de experiencias traumáticas en memorias dolorosas y silencios, y el reclamo de memoria en clave de derecho a la verdad y la justicia. Se diferenció el abordaje de memorias dominantes, que tienen el poder de fijar los términos y sentidos bajo los cuales las historias subalternas pueden ser transmitidas, y se planteó la relevancia de observar cómo se imbrica en la práctica de recordar de sectores subalternizados discursos y prácticas hegemónicas no solamente del presente, sino también pasadas, lo que permite explicar la heterogeneidad, las ambivalencias, afectividades y formas alternativas cambiantes en que estos sectores recuerdan. Pero además, en la reflexión sobre las reconexiones y desconexiones de conocimientos, vivencias y relaciones encaradas desde lugares de enunciación indígenas, o sea, lo que llamaría memorias indígenas, se sumó a estos condicionamientos la importancia de atender, como señaló Briones, a los marcos de interpretación propios y sistemas de significación heredados que afectan el contenido, la forma y los mecanismos que adopta la producción y transmisión de recuerdos y silencios. En ese sentido, como sugerimos con dos colegas, Ramos y Tossini, hay dos tipos de violencia que se expresan en la producción de memorias indígenas y que condicionan la posibilidad de difusión pública de las mismas en sus propios términos. Por un lado, experiencias de represión física y por otro, vinculados a estas, imposiciones de orden epistémicas y ontológicas. Ambas se expresan en sus recuerdos a través de silencios, de transmisiones interrumpidas, de sentimientos de pérdida, de fragmentación y de desconexión de recuerdos. Es decir, como decía un mapuche, las memorias indígenas son memorias hechas de pedazos y fragmentos, o como lo denominó en varios trabajos, memorias de silencios que se van hilando colectivamente de manera dinámica con el propósito de hacer inteligible el pasado, reconstruir vínculos afectivos, conocimientos, formas de entender y habitar mundos, moldear acciones políticas y crear un futuro diferente. Desde ya la historia oficial, al reconstruir el pasado a través del archivo, también trabaja con fragmentos. Pero la diferencia, como señaló Mario Ruffer, y aparece en la voz de aquel mapuche que mencioné, es que la práctica del recuerdo, en este caso indígena, parte de reconocer que ese fragmento es el que explica experiencias de violencia, silencios y resistencias que van estructurando la propia trayectoria. Sin duda, las campañas militares, que fueron eufemísticamente denominadas como Conquista del Desierto en Argentina y que se desplegaron a fines del siglo XIX en Puelmapu, marcaron un antes y un después en sus memorias, menos como un evento crítico finalizado que como una estructura y un proceso que aún con cambios en el siglo XX y XXI se encuentra inacabado y afectó y afecta sus vidas cotidianas, sus sentidos de pertenencia, sus recuerdos y sus formas de organización política. Cuando empecé a trabajar en la comarca andina, las experiencias vividas en esas campañas militares, tanto lo que fue lo que se llamó Conquista del Desierto como la pacificación de la Araucanía acá en Chile, habían sido elididas en los relatos de los mayores.
En reiteradas ocasiones me decían, los abuelos solían señalar que se habían radicado en la comarca andina a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX, porque se trataba de un lugar tranquilo donde vivir en el que no había nadie. Esa frase, reiterada en muchas otras comunidades de la cordillera, ha sido indicativa de que la cordillera, como han dicho muchos autores ya, fue un lugar de refugio durante e inmediatamente después de las campañas militares, pero también ha sido indicativa de la imposibilidad del decir y nombrar una violencia y un quiebre no suturado. Esto es, retomando una frase de Valeria Añón, ha sido indicativa, cito, del hiato que el trauma de la conquista ha dejado en el lenguaje y en las subjetividades indígenas, ocultando la violencia y sustituyéndola en las comunidades con las que trabajo a través de calificativos positivos del espacio que operaron evidenciándola, en todo caso, por contraste. A la par, revela la imposibilidad de escucha de una hegemonía que por muchos años condicionó a muchos indígenas a desmarcarse como tales, a discontinuar la transmisión de la lengua, de las prácticas indígenas y de experiencias de avasallamiento y despojo territorial vividas desde ese entonces, producto de su pertenencia al pueblo mapuche. Ahora bien, el proceso de autorreconocimiento público y reclamos de derechos indígenas que hasta hoy se demanda por su falta de efectivización, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos territoriales y de autodeterminación, por sus limitaciones y por la colonialidad inscripta en las bases enunciativas de las normativas, fue impulsando una serie de reflexiones colectivas en la región, tanto sobre ancestros como sobre el silencio, las fragmentaciones, como comenté antes, y las tensiones entre el decir y no decir. En particular, el año 2015 marca un momento de inflexión en las demandas por el territorio mapuche en la zona cordillerana del sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut, que va a estar orientado, por dos formas o lenguajes a través de los cuales se trae al espacio público y se organizan recuerdos vinculados con ancestros y con conocimientos ancestrales que solían estar guardados en el ámbito familiar. Me voy a detener en esas memorias y ancestralidades impensables e imposibles de escuchar, según el caso, que tensionaron tanto políticas oficiales de la memoria ligadas a derechos humanos como regímenes patrimoniales e incluso, en el segundo caso que voy a presentar, que desestabilizaron las estructuras de poder existentes. El primer caso. En el 2015 se entierra el cuerpo de Margarita Foyel en la localidad del Bolsón. Había sido reclamado por la comunidad de las Huaytecas. Margarita era hija del Lonco Foyel y había sido llevada a un campo de concentración junto a otras familias indígenas durante la conquista del desierto y luego es enviada al Museo de la Plata con otros prisioneros indígenas a pedido de su director, donde trabajará como personal de servicio y serán estudiados por la ciencia. Al morir, su cuerpo corrió de igual suerte que el resto. Fue fraccionado, diseccionado, numerado y estudiado con el objeto de definir tipos raciales y convertido en colección patrimonial museal junto a otra gran cantidad de cuerpos indígenas profanados de cementerios. El proceso de restitución de Margarita puso de manifiesto una complejidad de aristas, memorias, relaciones y emociones que fui analizando en varios trabajos previos. 3 mujeres mapuches involucradas en el pedido de su restitución organizaron programas radiales en los que varios mapuches contaron testimonios transmitidos por sus abuelos sobre la crueldad vivida en y después de estas campañas, revisando el despojo, el racismo, la violencia y la colonialidad como problemas irresueltos y conectándolos con las políticas patrimoniales. La transmisión pública de esos testimonios de primera mano fue muy valiosa porque no eran conocidos, ya que no formaron parte de libros de historia, de manuales escolares ni de museos. Y esos testimonios quedaron organizados implícita o explícitamente en torno a 2 nociones, la de genocidio y la de desaparición. Esos 2 conceptos de genocidio y desaparición, con los que los mapuches nombraron esas experiencias, incluyendo a los regímenes patrimoniales, discutían con los funcionarios provinciales
que habían enmarcado la restitución de varios cuerpos indígenas, entre otros a Margarita, como parte de una reparación histórica, pero frente a un genocidio que ellos circunscribían solo a un tiempo pretérito ligado a la conquista del desierto, y a la par interpelaba estas dos nociones a las políticas de memoria vinculadas con organismos de derechos humanos en Argentina. Como sugiere Ortega, el acto de nombrar procesos y políticas habilita a quien lo hace a adueñarse de nociones que restituyen sentidos de la ausencia y lo testimoniable, dando lugar a la formulación de otras preguntas sobre lo sucedido. En este caso, las preguntas apuntaban a discutir sobre el silenciamiento de un genocidio indígena que fue anterior al que sucedió en la última dictadura, pero también sobre el continuum de ese genocidio bajo ropajes y lenguajes cambiantes de la política y, entre otras, de las políticas patrimoniales. Como sostengo hace mucho tiempo, muchos mapuches consideran al dispositivo patrimonial no como un proyecto que se fundó en el rescate y la preservación, sino como un proyecto desaparecedor ligado con el racismo y el ejercicio de soberanía territorial de un Estado que se autodefinió blanco, occidental y capitalista. Y digo proyecto y no desaparición porque justamente la consigna "estamos vivos" de los indígenas, aquello que marca su presencia y su denuncia de que esa y otras políticas no lograron consumarse en su totalidad. Las apelaciones a la colección como dispositivo desaparecedor no suelen referir solo a la ausencia de materialidad y a los cuerpos sustraídos, sino también y especialmente a los vínculos, sentidos y cosmovisiones que fueron violentados e interrumpidos a través de la colección y, como señaló Massota, de la sobreexhibición de sus ancestros a quienes se le quitó su nombre, su entorno de referencia, su sentido, su posibilidad de interacción en el presente, al ubicarlos en depósitos o en textualizarlos en una exposición museal y una narrativa ajena. A diferencia de lo sucedido en la dictadura, la desaparición operó en estos casos a través del juego de exhibir escondiendo y demostrar ocultando lo que le fue arrebatado, violentado, reinterpretado y administrado por el poder del Estado y la ciencia. La comunidad que solicitó la restitución de Margarita redefinió el patrimonio como memorias dolorosas, como trabajé también en varios trabajos. A través de su pedido y sus relatos, rompió con el régimen de propiedad de historicidad lineal asociado con el pasado, con el que el patrimonio, en tanto dispositivo moderno, había ubicado a los pueblos indígenas. Había ahí un deseo de conectar lo que había sido desconectado desde una noción de pueblo que recuperaba como ancestros en la lucha territorial una figura política y afectivamente importante que no era una pariente directa, como fue el caso de otras restituciones de ancestros indígenas. Y desde ahí discutía concepciones diferenciales de territorio, de tiempo, de ancestralidad y de muerte que el régimen patrimonial y otros dispositivos de conquista había violentado, negado y reprimido en su discurso, tanto como en su colección y exposición. Después de que termina la vida, decía una mujer de la comunidad mapuche, esta vida que es la que conocemos, es la que somos conscientes, volvemos a la tierra y tomamos otros rumbos, otras vidas. Podemos volver a ser viento, a ser montaña, a ser agua. Su relato expresaba públicamente algo de lo que muchas comunidades solían comentarme en la intimidad, que la ancestralidad tenía menos relación con el pasado y el origen que con una temporalidad espiralada en la que los muertos no estaban separados de los vivos, perviven y retornan bajo otras formas de existencia en el territorio y continúan vinculándose con ellos en el presente a través de señales o de sueños y de visiones. La comunidad hizo público que no pediría permiso a nadie para enterrar al cuerpo, porque el lugar de enterramiento les había sido señalado a través de un peuma, de un sueño, e invocaron a un machi para identificar el cerebro que pertenecía a Margarita y no había podido ser diferenciado por estudios científicos previos cuando fue la entrega de sus restos. Mientras invitaron a participar a mapuches y no mapuches a la caravana que iba a trasladar el cuerpo al territorio de la comunidad,
manifestaron en el programa de radio su derecho a no hacer público ni visible, es decir, silenciar y guardar en secreto la ceremonia de enterramiento, los traúnes que se realizaron y el lugar de su sepultura. Alegaban que eran cosas muy íntimas que los mapuches tenían que resolver, que el Huinca, cito, se había encargado de torturarlos, de encarcelarlos, y a ellos les correspondía como pueblo liberarlos. Cierro cita. Ese gesto de hacer público lo que se había decidido preservar en la intimidad, sin duda tenía un contenido político provocador que estaba motorizado al menos por 3 aspectos. Por un lado, por la denuncia de avasallamientos y extractivismos vividos hasta la actualidad sobre sus ancestros, sus saberes y sus espacios. Me refiero a la denuncia de la violencia física, epistémica y ontológica de estos regímenes que volvieron espectáculo de exposición a sus ancestros, mostrándolos como objetos de un pasado superado o en procesos de desaparición en el ámbito museal o como sujetos exóticos hoy en las actividades turísticas. Por otro lado, formaba parte de un ejercicio de autonomía y un derecho a decidir sobre lo propio. Finalmente, era una forma de manifestar su respeto sobre conocimientos, ancestros y concepciones de mundo ligados a su espiritualidad, que por ello tenían que ser resguardados. Hasta aquí, la vitalidad que adquirió una ancestra que fue profanada, diseccionada, atada con alambres y silenciada en el ámbito museal para hablar paradójicamente de memorias, territorios, nombrar violencias no reconocidas, pero también para reclamar el derecho al silencio y a la no exhibición como lenguaje político de disenso. En 2017, estas memorias de un genocidio temporalmente expandido como origen del Estado-Nación y como continuum en el tiempo, se recupera en la composición de este mural emplazado en la zona en conmemoración al 24 de marzo, que es definido en Argentina como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia por lo sucedido en la dictadura cívico-militar eclesiástica. En el marco de esta fecha, de varias recuperaciones territoriales indígenas que venían teniendo lugar en esta región de la comarca y de los debates públicos que señalé antes, varios artistas y no artistas deciden redefinir y profanar la historia instituida, estampando en un espacio de uso cotidiano un mural con la imagen de la campaña al desierto, como se puede ver ahí, las represiones de las fuerzas de seguridad más recientes hacia los indígenas en Patagonia y a los mapuches resistiendo ese genocidio. Y lo hacen acompañando esas imágenes de otras escenas de violencia y lucha de sectores subalternos vividas y denunciando a las fuerzas de seguridad, la justicia, la Iglesia y el imperialismo norteamericano. El mural sufrió un atentado y luego fue atacado, así lo definieron acá, al intento de quemarlo y a la sobreimpresión de esvásticas y tachaduras realizadas en rojo sobre los cuerpos que refieren a la resistencia. Volveré luego sobre este mural. Vayamos ahora a la otra imagen, que es la imagen del Rehue. En noviembre de aquel mismo año en que fue creado ese mural, muere en una represión feroz por parte de la prefectura Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años que integraba la LOF Lafken Winkul Mapu. Esta LOF había ido a recuperar un espacio territorial en Villa Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, como ya conté, ese mismo año, a pocos kilómetros de la comarca andina. La represión había sido precedida por otra fuerte represión estatal encarada a otra LOF, la PULOF Resistencia Cusamen, que había ido también a recuperar territorio en una porción de las 900.000 hectáreas aproximadamente que adquirió la multinacional Benetton, y en esa represión desapareció y luego fue encontrado muerto un joven no mapuche que apoyaba el reclamo mapuche llamado Santiago Maldonado. Las muertes de indígenas vinculados con intereses territoriales no son casos aislados. Después de la conquista del desierto, las comunidades de Patagonia recuerdan cantidad de asesinatos de familiares por el territorio que han quedado impunes. Muertes a veces realizadas por agentes estatales, otras con la sospecha de complicidad de agentes estatales.
Estas muertes más recientes de Rafael Nahuel y de este joven indígena también quedaron impunes, pero la diferencia en esta oportunidad, especialmente con la figura de Santiago Maldonado, es que más allá de que la violencia estatal ha sido continua, el conflicto alcanza en esta oportunidad alcance nacional e incluso internacional. También que desde entonces toda la región cordillerana que va desde Bariloche hasta Esquel, aproximadamente, incluida la comarca andina, que históricamente se había definido como un espacio sin indígenas, comienza a recortarse como zona de amenaza o peligrosidad mapuche. En estas recuperaciones, encaradas por jóvenes mapuches que vivían en barrios muy carenciados de Bariloche, los antepasados, el conocimiento y el territorio ancestral jugaron un papel clave. En los relatos públicos, estos jóvenes establecen conexiones entre su lucha, el territorio, los conocimientos y las formas de habitar mundos ancestrales. Señalan, por ejemplo, acá tienen varias citas, acá vivieron nuestros ancestros, nuestro pueblo, nosotros acá estamos acompañados por nuestros Cuifiquecheim, nuestra gente antigua, o estamos empezando a revertir la historia y lo vamos a hacer a través de una historia que fue escondida, a través de una forma de vida que fue escondida, una forma de vida que es ancestral, pero es nueva. En particular, los integrantes de la LOF Lafkenwinkul Mapu han afirmado públicamente su derecho a retornar al territorio, señalando que a través de un peuma, es decir, un sueño, las fuerzas de ese espacio habían indicado que allí iban a ser una machi, una autoridad ancestral que agregaban hacía muchos años que no se levantaba en Polmapu, por lo que ese espacio, escuchado en ese peuma, no era una elección. Asimismo, las entrevistas difundidas suelen reconstruir con dolor y enojo, como en el caso que conté con anterioridad, la historia del genocidio estatal indígena de fines del siglo XIX, con la complicidad de la Iglesia Católica, vinculan el genocidio con la patrimonialización de sus antepasados, consideran a los museos como agentes que violentan, saqueadores que violentan su territorio y distorsionan sus vínculos, cosmovisiones y memorias. Cuestionan la política de desalojo mapuche impulsada por parques nacionales y la proliferación de emprendimientos económicos extractivistas que los ha empobrecido y que vulneran el equilibrio en sus territorios. Pero además, como los integrantes de la PULOF de Cusamen y más tarde de otra LOF, la LOF Quenquentreu, que recuperó territorio en el Bolsón dentro de la comarca andina, esconden su rostro en capuchas, señalan dar la vida por el territorio y establecen una relación íntima y política entre territorio y espiritualidad. Cito, en todo el mundo existen comunidades de distintos pueblos originarios con distintos nombres que tenemos la misma lucha. Proteger a la naturaleza, a la comunidad, a los lagos, a la vida, y esta lucha es ancestral y es política. Entre 2017 y 2019, la respuesta gubernamental siguió dos direcciones. Por un lado, la ejecución de una serie de gestos autoritarios que combinaban violencia física, acción judicial, militarización de todo el espacio cordillerano y una proliferación de discriminaciones raciales por parte de altos funcionarios, legisladores y medios de comunicación hegemónicos. Acusaban a los mapuches de violentos, saqueadores de bienes y o chilenos, replicando viejos estereotipos que vienen desde el siglo XIX, pero también de indios truchos, oportunistas y terroristas, clasificación esta última novedosa en el caso de Argentina, que se enmarca en la ley antiterrorista sancionada en el año 2007 en nuestro país. Los eventos ocurridos fueron leídos en términos bélicos. Los funcionarios declaraban que las recuperaciones territoriales de ambas comunidades eran hechos de violencia terrorista. En los medios de comunicación aparecían títulos como La guerra por la tierra o ¿Por qué los conflictos entre pueblos originarios y el Estado son una bomba de tiempo? Los legisladores que para la época tenían que discutir la prórroga de una ley de emergencia territorial indígena argumentaban desde posiciones progresistas o conservadoras su decisión de aprobar la ley, apelando a la necesidad de reforzar la paz social.
En paralelo se difundieron una serie de banalizaciones de las argumentaciones esgrimidas por Stanislav, analizadas por Ramos, vinculadas con sus formas de entender el territorio, sus fuerzas y prácticas espirituales. Las imágenes de violencia y las sospechas de inautenticidad difundidas se inventaron en una parte importante de la población, en parte porque, como señalé, se montaban sobre estereotipos de muy largo arraigo, además porque la categorización de terroristas circuló junto a toda otra serie de difamaciones e imágenes que fueron asociadas a la clandestinidad y la violencia, mapuches encapuchados, tirando piedras, adjudicándole incendios en la región, y además porque aparecían como ecos del terrorismo asociado por el Estado de Chile a movimientos mapuches. Pero también, como examiné en otro trabajo, porque el gobierno supo combinar una estrategia pendular que involucró el ejercicio de la violencia y, como consecuencia de una fuerte presión social que hubo en esa época por la represión estatal impulsada, la incorporación de los indígenas dentro de lo que se llamó el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020, que si bien fue licuado contenido, permitió mostrar en ese entonces que el uso de la violencia estatal se destinaba solo a un determinado sector de la población y así limpiar el racismo que cincelaban las acciones gubernamentales. En ese interjuego, las políticas patrimoniales impulsadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas jugaron un papel muy importante. La relevancia de las acciones patrimoniales no residía solamente en que involucraban un escaso presupuesto en un momento en que se financiaba al INAI, sino sobre todo en los efectos que capitalizaban. Primero, mostraban al gobierno bajo una vocación de diálogo intercultural y unidad que quería imprimir sobre su gestión en el imaginario social. En segundo lugar, permitía performar esa convivencia en paz que estaba reclamando la sociedad y probar que las políticas indígenas estaban enmarcadas en derechos humanos. Desde hace unos años, organismos internacionales justifican la importancia de impulsar la cultura y el patrimonio como un derecho humano, porque, según destacan, facilita el diálogo, la convivencia pacífica, la seguridad, la resolución y prevención de conflictos. El tercer efecto residía en que establecía los límites de aquello que se consideraba como conocimientos y prácticas ancestrales y, por tanto, patrimonio de lo que era entendido como una fuerza insurgente. Es decir, frente a comunidades que estaban argumentando su recuperación territorial en base a la espiritualidad y filosofía ancestral mapuche, la noción hegemónica de patrimonio indígena permitía establecer los bordes de lo cultural y ancestral como derecho permitido, regular modalidades de convivencias deseables, evitar propagar alteridades disidentes, mostrando qué pasa cuando esa ancestralidad se configura en un argumento político que contraviene al mismo tiempo intereses económicos, marcos de entendimiento de habitar mundos no regidos por criterios occidentales y capitalistas. En suma, esas políticas patrimoniales contenían vínculos con la política represiva y judicial. Retomando los trabajos de Marisol de la Cadena y Blaser, Briones y Ramos, que trabajaron mucho sobre estas recuperaciones territoriales de estos jóvenes mapuches que conté recién, plantean la relevancia de revisar estos conflictos no simplemente en el plano de la cultura, como parte de un desacuerdo de orden ideológico, sino también ontológico y epistémico. Consideran que los lenguajes presentes en estas recuperaciones territoriales más recientes se anclan en un régimen de historicidad distinto, centrado en lo que ellas llaman los existentes, que comparten el reclamo por la subordinación y el desalojo producto del genocidio, pero difiere de aquellos que se basan en el reclamo de la expulsión vivida por ancestros directos. Como señalan las autoras, su carácter disruptivo reside no solo porque supuso hacer público conocimientos y relaciones con seres humanos y no humanos, usualmente reservadas a la esfera de lo íntimo, sino por su eslabonamiento y participación activa en un reclamo político que está llamando a levantarse al pueblo mapuche y a las nuevas generaciones en particular, desde modos y lenguajes no admitidos. Me gustaría agregar a esto
que esa referencia a conocimientos y modos de ver y hacer ancestrales, como en el caso que presenté antes, no están encapsulados en un origen o en un pasado, sino que son inscriptos de nuevo en una suerte de temporalidad espiralada en el presente y futuro, y que dislocan formas de pensar y habitar el tiempo y la territorialidad instituidas. Además, señalar que aún haciendo público cuestiones que estaban reservadas a la intimidad, también acá se manifestó públicamente la decisión de guardar algunas cuestiones. Cito: es importante que no digas ciertas cosas, decía una mapuche, hay cosas que tenemos que guardar para nosotros. El conflicto territorial se tensa a un punto extremo. En 2020 aproximadamente se crean 2 organizaciones de la sociedad civil que hacen de la idea de una guerra mapuche el eje a través del cual alzar y configurar discursos y estrategias de racialización heterogéneos, pero que van a estar unidos por demarcar un futuro blanco, nacionalista, occidental y capitalista. Estas organizaciones, una integrada por sectores con mucho poder local y otra cooperada de manera anónima, fueron promoviendo a través de foros, páginas web, redes, entrevistas en medios de comunicación, etcétera, una cruzada anti-mapuche y promovieron directa o indirectamente prácticas violentas hacia los mapuches en esta región, así como fueron presionando a funcionarios y jueces a desalojar a ciertas comunidades. Mientras una de estas organizaciones, como la que presento acá, replicaba discursos racistas y nacionalistas históricos, señalando a este pueblo como extranjero, violento y convocando a su cacería, la otra se posicionaba apelando a la noción de paz y a la interculturalidad, desacreditando la condición mapuche de algunas comunidades, no por la ausencia de ciertos ritos, lenguas o música, es decir, sobre lo que se recortó como patrimonio indígena en el multiculturalismo, sino en función de los términos bajo los cuales estos mapuches dirimían sus demandas. Diferencian entre quienes se avienen a lo legal y acuerdan con las instituciones y los que no se enmarcan en ciertas lógicas hegemónicas ni establecen acuerdos según los parámetros institucionalmente establecidos, por lo cual los consideran terroristas, oportunistas y pseudo-mapuches. En breve, esos discursos se corporizaron en movilizaciones de la sociedad civil con banderas argentinas y carteles que pedían el regreso de Roca, no a las tomas, no a la violencia, sí a la vida pacífica, respeto a la propiedad privada, a la soberanía nacional, a la seguridad de las inversiones y a la seguridad del ciudadano. Y también se expresaron en ataques físicos a mapuches que se manifestaron en el espacio público en la localidad del Bolsón, además del incendio de la Ruca de la Machi. Entre 2021 y 2022 se realizan nuevamente violentos operativos de seguridad en 2 LOF, la LOF Quenquentrehue en el Bolsón y la LOF Lafken Huinculmapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se desaloja a la LOF Lafken Huinculmapu, que es sobre la que voy a seguir hablando ahora, se detienen a las mujeres y desde entonces la Machi queda separada del rehue. En Argentina los rehues fueron comprados en Chile por algunos museos nacionales a principios del siglo XX, entendidos como un objeto etnográfico a coleccionar y asociado sitio a los araucanos. En los documentos fueron reificados, descriptos como una, cito, escultura de madera, un aparato usado por los indios en las ceremonias religiosas de las machi o hechiceras. Su colección implicó borrar su vida, su tiempo y su territorialidad a partir de una lectura accidental de estos como materiales inertes, encerrándolos en las salas o depósitos, separados las relaciones de este con las personas y el territorio, clausurando así espiritualidades y mundos asociados y desentendiéndose de sus efectos. En el marco de aquel desalojo y la solicitud de retornar a ese espacio sagrado, la Machi explica en cambio que el rehue no es un altar a visitar, sino un ser con vida que tiene que ser cuidado, acompañado y alimentado como una persona,
una fuerza que está ligada a la Machi, a quienes se han tratado con ella y a las comunidades que fueron allí y se ligaron con el Rehue. Además, agregaba, cito, nosotros tomamos un compromiso con el espacio ceremonial sagrado, con el Rehue que es de por vida. Existe un compromiso con un espacio territorial que necesita de manera permanente a las personas que tomaron ese compromiso, a sus hijos. Allí se hacían ceremonias. El Rehue es todo ese sitio donde se colocaban quienes iban para renovar su energía y buscar fortaleza espiritual. La estructura de madera, que salió publicada en varias partes, se llama Chemamul y se levantó a fuerza de pulso por más de 60 personas que lo tallaron durante un día entero. Desde aquel desalojo, el Rehue, que ha estado bajo custodia de un comando unificado, apareció, como pueden ver acá, varias veces pintado y escrito con un color fluorescente y rojo. Las noticias lo informaban señalando que el Rehue, cito, en el espacio ocupado o tomado por la LOF, al que definían simplificadamente haciéndose eco de aquella visión patrimonial como una escultura de madera o altar, había sido, cito también, vandalizado. La comunidad, en cambio, nombró a este evento como un acto de provocación y profanación de nuestro espacio sagrado y ceremonial. Traigo ambas fotos, las miro y escucho en ellas ese momento en que el mural y el Rehue fueron elaborados restituyendo proyectos vivos y actuantes que buscan recomponer los pedazos de memoria, como señalé al inicio, para habitar y reconstruir prácticas, concepciones de mundo y trayectorias vivas, sin dejar fuera de esa recomposición secretos significativos a resguardar, heridas no suturadas, violencias omitidas por el Estado que son necesarias de renombrar y luchas y conocimientos de ancestros que, como se puede observar, no quedaron en el pasado. También escucho y percibo en esas imágenes los ruidos de la agresión que acompañaron el deseo de dañar, pero sobre todo el deseo de crear una imagen de ese mural y ese Rehue dañado. Si las políticas multiculturales asocian al indígena con lo ancestral, definen lo ancestral como algo relativo a lo remoto, a lo que está fuera del tiempo, y su función ha sido evitar que esos ancestros y ancestralidades adquieran vida propia, se propaguen y generen disturbios en el presente, los diferentes lenguajes de lucha de estos mapuches, tanto en su contenido basado en enunciaciones y en silenciamientos públicos y políticos de su relación con los ancestros, como la forma que adoptó el reclamo, fueron denunciando no solo un despojo inacabado, sino un despertar de una ancestralidad que los regímenes patrimoniales, con sus lógicas semánticas y ontológicas occidentales y capitalistas de historicidad y territorialidad, no pudieron domesticar. Retomando a Marisol de la Cadena, los conocimientos, vínculos y ancestros que se fueron afirmando políticamente en la arena pública o inhabilitando su acceso en esta región, no hablan de un nuevo modo de ser indígena, sino de un momento de ruptura de la política moderna y una indigeneidad emergente en el que las fuerzas y prácticas indígenas tienen la capacidad de perturbar significativamente las formaciones políticas prevalecientes y reorganizar los antagonismos hegemónicos. El temor provocado por estos lenguajes de demanda de estas LOF mapuche, que como señala Hale, para el caso de Centroamérica, no buscan establecer un lenguaje común con el sistema dominante, corrió en paralelo con ejercicios de violencia montadas por el Estado y después promovidas por organizaciones de la sociedad civil que se pronunciaron públicamente contra los mapuches bajo una discursividad racista, heterogénea y recrudecida que los entendía como enemigos peligrosos. No cabe duda que ese racismo hay que verlo en una historia de larga duración en Argentina, también en un contexto internacional actual en los que los discursos de odio están a la orden del día. Pero lo que me interesa en todo caso apuntar acá es que en este ámbito que se constituyó a nivel nacional
este ámbito de la región cordillerana, en el principal epicentro, de violencias estatales y de la sociedad civil a mapuches que reclaman espacios territoriales, los lenguajes de lucha de estas comunidades, la selección entre lo que se puede decir y lo que se debe guardar vinculado con la ancestralidad y los efectos y los afectos que esto generó, expresan un momento de agotamiento o crisis de multiculturalismo neoliberal por demás complejo y profundo. En un interesante libro, Claudia Zapata analizó la puesta en crisis del multiculturalismo neoliberal a partir de fuertes críticas indígenas hacia el capitalismo extractivista, el neocolonialismo, el ahistoricismo y a la noción de autenticidad cultural propia de la narrativa multicultural. En estas luchas, en este caso que tuvieron lugar en esta región, como señala Briones y de la Cadena, las interpelaciones giran en una dirección que, además de cuestionar esas bases ideológicas del sistema, marcan una ruptura con las bases epistémicas y ontológicas que estructuran el patrón de gobernanza capitalista, occidental y moderno. Sin embargo, me gustaría agregar, como lo fui exponiendo, que ese agotamiento y esa crisis del multiculturalismo neoliberal no está solo expresado a través de estas memorias y luchas indígenas, sino también informados por un diagnóstico, sensibilidades afectivas y un proyecto opuesto. Es decir, están informados también por los lenguajes y prácticas de violencia, odio y racismo que se fueron radicalizando y amplificando cada vez más, impulsados por una memoria y un proyecto de futuro blanco, occidental, masculino y capitalista. Las represiones, muertes e imágenes de un mural tachado con esvásticas y de un reue reiteradamente dañado son algunos de los síntomas de la crueldad, el autoritarismo y un racismo que fue colonizando un espacio de poder cada vez más extendido y arrollador e instalando, en el caso de Argentina, un nuevo ciclo de hegemonía en manos de una derecha radicalizada, una fase cuyo nombre, aún en debate, puede ser definido como un neoliberalismo autoritario, o algunos otros lo llaman un neofascismo. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Bueno, si existen preguntas, ahora es el momento. Ahí tenemos micrófono para que se escuche mejor. Muchas gracias por la presentación. Quisiera saber cómo estás al tanto respecto de restituciones de cuerpos respecto al Museo de la Plata en función de comunidades que reclaman a sus familiares, también en el contexto de la conquista del desierto. Muchas gracias. ¿Cuáles son los elementos que usted podría considerar respecto de lo que articula estos procesos de resignificación en las comunidades mapuche, ya de Patagonia Argentina, de Puelmapu? ¿Y cuál es la incidencia que este proceso se amarra con los procesos propios de Puelmapu, Puelhuimapu y Putahuimapu ya en Chile? ¿Y cuál es la labor o la tarea o el papel o el rol de las machis de Putahuimapu y de los poetas que están adscritos a esta corriente de etnopoesía, ¿ya? Y que tienen un gran influjo con poetas de la zona del Atlántico argentino, ¿ya? En definitiva, ¿qué es lo que está alimentando este proceso de resignificación, ya, en la cual estos grupos mapuches aparecen y se perfilan y se trazan en ese espacio, en esa inmensidad? Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes todas y muy pertinentes y oportunas. A ver, en principio, con respecto a cómo se posicionan las población no indígena, de alguna manera creo que el mural y digamos con sus esvásticas, pero también con su composición previa como mural, habla de cómo se posicionan los no indígenas de manera muy heterogénea. El conflicto generó una división muy fuerte en la región.
entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de esas recuperaciones territoriales, en el marco de toda una historia de mucho racismo en Argentina y particularmente además en la zona donde trabajo, ¿no? Entonces hay población no indígena que apoya los reclamos y recuperaciones territoriales y que van y hacen público esos apoyos. Por ejemplo, a través de murales. La zona se llenó de murales desde el año... Empieza a llenarse mural, empiezan a hacerse murales mucho desde el año 2007, pero particularmente con las recuperaciones territoriales desde el año 2015, aproximadamente 16, se empieza a llenar de murales que justamente ponen en el espacio público toda una serie de conflictos en la región, algunos que son indígenas y otros que no tienen que ver con problemáticas estrictamente indígenas, vinculadas con femicidios, o con gatillo fácil, violencia policial, etcétera. Pero hay muchos que son indígenas. Y una de las cosas más llamativas es que en esos murales que se ponen en juego en el espacio público, particularmente los únicos que fueron intervenidos son los que tienen que ver con la temática indígena, no otros. También hay apoyos que no necesariamente son solo a través de los murales, sino incluso de manifestaciones públicas en el espacio público, de hecho, o de trabajo conjunto para poder enfrentar toda esta situación de mucha violencia que se vivió en la zona y que tuvo, como decía, un alcance a nivel nacional. O sea, pasó de ser una zona de la que no se hablaba a ser una zona que sale en todos los medios masivos de comunicación desde el año 2017 en adelante. Así que la posición es muy heterogénea en sí misma y muy radicalizada, muy agrietada, lo llamaríamos en Argentina, ¿no? Se habla en general de grieta, no hay solamente una grieta por una cuestión partidaria, sino una grieta en estos apoyos. Y con respecto a si hay algún régimen patrimonial alternativo al que apoyan, la posición que hay en esta zona es en general más bien una tendencia hacia una despatrimonialización. Sí, en Argentina hay otros pueblos indígenas u otras comunidades indígenas de un mismo pueblo, porque los pueblos indígenas, todos sabemos, son muy heterogéneas, las comunidades son muy heterogéneas, que tienen posiciones más ambivalentes de confrontación, pero al mismo tiempo de negociación con las políticas patrimoniales. En este caso, en esta región, la confrontación suele ser bastante intensa, a veces públicamente, como lo conté en este trabajo, a veces no son públicas las confrontaciones, pero sí están en el ámbito de lo familiar, porque suponen formas de apropiación o lo llaman más que apropiación, de expropiación de sus propios saberes, ancestros, porque además lo vinculan con una cuestión racista, porque lo entienden como un ejercicio de desaparición, porque además entienden que aún las políticas actuales patrimoniales los ubican como objetos a exhibir, ¿no? Desde un lenguaje que no es el propio y avasallan aspectos que no deben ser en principio exhibidos. Así que acá hay una posición en general bastante confrontativa con las políticas patrimoniales. Y estos cuerpos que fueron restituidos son cuerpos que fueron restituidos por el Museo de la Plata. Hace varios años que hay un programa en Argentina de restitución de cuerpos indígenas y ahora ese programa se llama también Restitución de Sitios Sagrados. En el 2020 se agregan dentro del programa los sitios sagrados. Es un programa que lo lleva adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que paradójicamente, como lo trabajé en un trabajo y acá tomé solo un aspecto, en pleno contexto de represión que se estaba llevando adelante en el 2017 en estas comunidades, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas lo que hace es
pronunciar políticas de restitución de restos humanos, porque bueno, era una forma de demostrar que había una política indígena que estaba enmarcada en los derechos humanos, que históricamente había sido un reclamo por parte de los pueblos originarios, porque la política de derechos humanos siempre se había circunscrito a las políticas vinculadas con la desaparición de personas en la última dictadura. Y hubo varias restituciones en la zona, particularmente en la provincia de Chubut. Siempre las restituciones generan muchos conflictos interinstitucionales, porque participa no solo el museo, sino también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero además las provincias con sus distintas instituciones. En este caso participaba la Secretaría de Derechos Humanos, porque lo habían enmarcado como parte de una política de memoria, verdad y justicia, la restitución de Margarita Foyel y de Inacayal y de la mujer de Inacayal, que no sabemos cómo se llamó, y también de la Secretaría de Cultura, porque es parte de una política patrimonial de la provincia. Entonces genera toda una serie de conflictos en general interinstitucionales, y también pone en tensión incluso a las comunidades con las instituciones, y también generan desacuerdos a veces entre las propias comunidades sobre cómo debe llevarse a cabo esa restitución. En principio, en este caso en particular, porque Margarita fue restituida con otros dos, con la segunda parte de la restitución de Inacayal, se restituyó en dos partes porque había quedado una parte de su cuerpo en el Museo de la Plata, y no se sabía que había una parte de su cuerpo todavía en el Museo de la Plata. Entonces, cuando se vuelve a restituir por segunda vez con la mujer de él, se restituye en un espacio que había sido creado, un mausoleo, que había sido creado en la primera restitución. Y la comunidad que pide a Margarita Foyel, que lo venía pidiendo hacía muchos años en realidad, consideraba que no había que depositar sus cuerpos dentro de un mausoleo, porque eso no tiene que ver con las formas ancestrales, indígenas, de cómo se debe dar sepultura a un cuerpo, y porque además entendían que el mausoleo era parte de una política turística que iba a haber por parte de la localidad de Teca, que es donde está el mausoleo. De hecho, los funcionarios provinciales plantearon que eso iba a permitir que estuvieran en ese mausoleo los cuerpos, que la población conociera la historia de las políticas patrimoniales que había habido a principios del siglo XX, a través de una política turística. Por eso, la comunidad que restituyó a Margarita Foyel decide que no va a decir dónde va a enterrar el cuerpo, porque lo que no quiere es volverlo ni objeto museológico ni objeto turístico. Y con respecto a la incidencia, y sí, tuvo mucha incidencia, hay una íntima articulación entre, justo lo hablábamos antes de empezar la charla, hay una íntima articulación entre el pueblo mapuche de Gulumapu y Polmapu. De hecho, las comunidades con las que trabajo, muchas tienen una parte de su familia del lado chileno, porque la zona es zona cordillera de los Andes, donde estoy, y la otra quedó del lado argentino cuando se constituyó la frontera nacional. Por eso decía esto de que las dos campañas que se llevan adelante forman parte de algo que no se cuenta, que no fue contado por los mayores en la zona, porque en realidad muchos de los que están asentados del lado de Argentina estaban en el lado, digamos, de Gulumapu, y quedan de este lado. Y de hecho también, cuando fue la restitución de Margarita Foyel, se llama un machi, que es un machi de Gulumapu, para que pudiera diferenciar el cerebro, porque cuando se entregan los restos de lo que faltaba de Inacayal, de la mujer de Inacayal y de Margarita Foyel, se entregan
3 cerebros que no se sabía a quiénes pertenecían. Eso generó muchísimo debate, muchísimo dolor en la zona, fue revivir como toda una experiencia de mucha crueldad de lo que había sido la sustracción de los cuerpos en ese momento. Y la institución de Museo de la Plata pide permiso a las comunidades para hacerle estudios de ADN y poder diferenciar a quién pertenecía cada cerebro para que pudiese hacerse la restitución en cada caso, que iba a ser en zonas distintas, una en Teca y otra en el Bolsón. El tema es que los estudios científicos estaba tan contaminado el cerebro en formol que no podían diferenciarlo a quién le pertenecía en cada cerebro. Entonces eso alargó muchísimo el proceso de entrega del cuerpo de Margarita Foyel, porque hasta tanto no se supiese de quién era el cerebro de Margarita Foyel de los 3, no se iba a llevar el cuerpo de Teca hasta el Bolsón para sepultarlo, al de Margarita. Y ahí se llamó un machi, y el machi fue el que pudo distinguir de quién era el cerebro, y se llamó un machi que venía de Chile, y de hecho muchas veces ahí vienen machi, la machi María, machi Cristóbal, que vienen de Gulumapu y que tratan a pacientes ahí en la zona de la cordillera. Y en este caso, de la Loflafkenwinkulmapu, de hecho, esta machi empieza a aprender su rol a través de un machi de Gulumapu. Así que, bueno, creo que con eso contesto.